nos vamos a poner una y otra vez de pie, así duela, así queme, así sea difícil, y les juro que lo vamos a lograr. Hoy les digo, lo vamos a lograr con certeza. Venezuela va a cambiar y estamos cerca de poder hacerlo. Claro que se puede, claro que se puede. Para finalizar, y vamos a seguir recorriendo todos los puntos de concentración. Les digo, fuerza, fuerza Venezuela, la tenemos, nos sobra. Ahora manifestémosla. Mañana cuando los trabajadores públicos salgan con sus paros encargolados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y recuerden que les dije, ¿qué hago todos los días para aportar por mi país? Mañana vamos a acompañarlos entonces en su reclamo, en su exigencia. Porque, por ejemplo, educadores, médicos, salud, educación, ¿qué más importante que eso? Pero todos los sectores se van a incorporar en este proceso. Ellos lo han dicho, los vamos a acompañar. Calle sostenida, calle con fuerza, calle direccionada, calle con toda Venezuela. Y también rumbo a la huelga general que han propuesto los mismos trabajadores. Y también vamos a estar hablándole a los militares. Y también a la comunidad internacional. Tenemos las herramientas. Para atrás ni para coger impulso. Se con fuerza. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Vayamos al encuentro, vayamos a las calles, seguimos, vamos para adelante Venezuela, vamos con todo, vamos con todo. ¡Sí se puede! Son las imágenes que nos llegan en directo desde Caracas, desde la principal movilización convocada por los seguidores de Juan Guaidó contra Nicolás Maduro, en la que hemos visto la nueva reaparición de Juan Guaidó ante sus seguidores, lanzando un mensaje muy contundente: somos pueblo en la calle. Habla de una movilización indefinida hasta conseguir que Maduro abandone el Ejecutivo. Ha dicho, vamos a salir a la calle demostrando que somos mayoría, no en vano. Muchos opinan que las Fuerzas Armadas podrían cambiar su posición en función del músculo social, de la capacidad de convocatoria que observen por parte de los partidarios de la oposición. También ha anunciado Guaidó distintos paros y movilizaciones que podrían desembocar en una huelga general. En cualquier caso, asegura que no van a parar hasta conseguir el fin del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Y en este contexto llegan también noticias del exterior, de distintos países, reaccionando en torno a la crisis. Vamos a ver si podemos escuchar las preguntas que le están realizando en estos momentos distintos medios de comunicación a Juan Guaidó. Parece que no es posible, está respondiendo a las preguntas de algunos medios de comunicación. Decíamos que hay reacciones de algunos países. Había mucho interés en saber cuál iba a ser la conclusión de la reunión que iban a mantener representantes de exteriores de Washington y de Moscú analizando este tema, y ya tenemos algún titular. Por un lado, Washington asegura que están preparados para todos los escenarios, que su objetivo es la presión económica y diplomática, pero que están preparados para asumir cualquier tipo de contingencia, algo que muchos leen como no descartan la opción de una intervención militar. Y en ese contexto, Rusia ha respondido. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, le ha dicho al secretario de Estado que pasos más agresivos en Venezuela conllevarán las consecuencias más graves. Son palabras textuales. Todo hace indicar que con esa respuesta está advirtiendo a Washington de que evite esa opción militar, porque podría haber una respuesta por parte
de Rusia. 7:05 de la tarde aquí en Madrid, son la 1:05 de la tarde en Caracas y vemos que esas protestas empiezan a adquirir más afluencia, son miles las personas que se han acercado hasta aquí. Hay también mucha preocupación sobre cómo puedan derivar las protestas. Les recordamos que ayer finalizaron con un fallecido y al menos 70 heridos, y en este contexto las Naciones Unidas, la Oficina de los Derechos Humanos, ha dicho que está extremadamente preocupada por la información que le llega sobre el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes en Venezuela. Y en torno a estas movilizaciones que, como vemos, están aumentando a medida que pasan los minutos, dicen desde Naciones Unidas, desde la Oficina de los Derechos Humanos, llamamos a todas las partes a que muestren la máxima contingencia, el máximo respeto, y también a las autoridades para asegurar que se respeta el derecho a la manifestación, y también piden que se evite el uso del lenguaje que incite a la población a la violencia. Piden contención en este sentido a todas las partes. 7:06 de la tarde en Madrid. Se prometía que podía ser una movilización muy multitudinaria. Vemos que parece que efectivamente está siendo así. Escuchábamos en directo ese discurso de unos 20 minutos más o menos del propio Juan Guaidó, lanzado a sus simpatizantes, también con un mensaje claro, como viene repitiendo estos últimos días y también las últimas semanas, a las Fuerzas Armadas. Dice que es consciente de que ese conato de sublevación de ayer no ha sido suficiente para que muevan ficha en ese sentido, y sí les pide que se sumen a estas movilizaciones para que den la espalda a Nicolás Maduro. También podemos confirmarles, según nos informa la agencia EFE, que fuerzas bolivarianas han utilizado gases lacrimógenos para reprimir algunas de las movilizaciones que estamos viendo. Es posible que tuvieran que ver con las imágenes que les mostrábamos antes en esa carretera que separa esa base en la que hubo un conato de sublevación en la jornada de ayer. Parece que efectivamente se han utilizado gases lacrimógenos en la jornada de hoy, también cócteles Molotov y otros artefactos incendiarios por parte de los manifestantes. Vemos como Juan Guaidó sigue respondiendo a las preguntas que hacían los distintos medios de comunicación. No le veíamos desde la jornada de ayer. Había muchas dudas sobre si efectivamente participaría en esta concentración en Caracas. Es una de las muchas que han convocado en todo el país, pero sin duda la más numerosa que se desarrolla en estos momentos en la capital. Son miles las personas que se han acercado hasta allí. Y les recordamos ese mensaje principal que lanzaba. Habla de una movilización indefinida hasta acabar con el régimen de Maduro, y dice que se iniciarán paros escalonados que parece ser que desembocarían en una huelga general, aunque no podemos confirmar este extremo debido a los problemas que hemos tenido con la calidad del sonido para que llegara a sus pantallas. Con esto y seguimos arriba. Y como decimos, también desde la comunidad internacional había mucha expectación sobre esos contactos entre Moscú y Washington, si pudieran servir para que alcanzaran alguna suerte de consenso o alguna hoja de ruta para conseguir que esta crisis derivara en un camino pacífico para todas las partes, pero parece que no es así. Como decimos, Washington dice que tiene todas las opciones sobre la mesa, que su prioridad es la diplomática y la económica, pero que no descartan ninguna. Entendemos que en velada referencia a la militar. Y Rusia ha respondido de forma muy contundente. Le recordamos esa frase que lanzaba hace unos minutos el propio ministro de Asuntos Exteriores, que le ha dicho al secretario de Estado de Estados Unidos, a Mike Pompeo: pasos más agresivos en Venezuela conllevarán las consecuencias más graves. Siete y 9 minutos de la tarde aquí en Madrid. Es la 1:09 de la tarde, o sea que tenemos por delante varias horas de movilización y de estar muy pendientes
sobre todo lo que está ocurriendo allí. También nos interesa ver cómo recogen los medios de comunicación esta crisis en Venezuela y contamos, como siempre, con la ayuda de Pepe Herbás. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Igor. Cuéntanos qué es lo más interesante que destacan en este momento. Entiendo no les habrá dado tiempo a recoger estas palabras de Guaidó que acabamos de escuchar. No, todavía no han recogido esta información, esta comparecencia. Lo que aparece en la prensa venezolana está claramente dividida. Por una parte, la prensa próxima al gobierno de Maduro considera que lo que se produjo ayer fue un golpe de Estado que ya ha finalizado. En cambio, la prensa próxima a Guaidó considera que todo está abierto y además destacan mucho las intervenciones de las autoridades americanas. Sobre todo hasta hace unos minutos destacaban que el jefe del Pentágono ha suspendido el viaje que iba a hacer a Europa porque quiere coordinar las actuaciones de todos los ministerios comprometidos con esta situación desde Washington y no tener que marcharse a Europa. Dice El Nacional: el jefe del Pentágono cancela un viaje a Europa por la situación en Venezuela. Patrick Shanahan permanecerá en Washington, pues así coordinará más eficientemente con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Estado la situación venezolana. En otra información recoge que la acción militar en Venezuela es posible si es requerida, pero el secretario de Estado Mike Pompeo subrayó que el objetivo principal es que haya una transición pacífica. El Universal, también próximo a la oposición, destaca las últimas declaraciones de Guaidó, según el cual Maduro no tiene el control de la Fuerza Armada ni el respaldo del pueblo. El líder oposición hace un llamamiento al pueblo venezolano a continuar en las calles este 1 de mayo. Destaca también que la Administración Federal de Aviación venezolana prohíbe volar en espacio aéreo venezolano y precisa que los operadores aéreos de Estados Unidos tienen que abandonar Venezuela en las próximas 48 horas. En cambio, Últimas Noticias, diario próximo al gobierno, abre en el minuto a minuto destacando que se desinfló el golpe de Estados Unidos y de Guaidó. Desde la madrugada y hasta media tarde se desarrolló un alzamiento militar que terminó en una guarimba, en un refugio, con los líderes de la derecha, todos ellos desaparecidos, según este diario. En otro artículo señala que el general González López retomó la dirección de los servicios secretos. Explica que su predecesor, el general Figueroa, hasta hace 2 días director de la policía, está en paradero desconocido, pero atribuye a un diputado que el militar ha huido y se ha radicado en Puerto Rico después de haber colaborado en la ejecución de un intento de golpe de Estado junto a Juan Guaidó y Leopoldo López. Y veo ahora que aquí en el Diario Nacional la última información es una entrevista al enviado especial del presidente Donald Trump y encargado de resolver la situación en Venezuela, que dice que los intermediarios suyos que estaban negociando para que Maduro abandonara Estados Unidos, sobre todo el ministro de Defensa, han apagado los teléfonos y en este momento no hablan ni con él, ni con Abrams, ni con la oposición venezolana. Desde luego, todo un ejemplo de cómo puede haber tantísimos puntos de vista sobre un mismo hecho, ¿no? También estamos muy pendientes de los altercados que hemos visto en París con motivo del 1 de mayo. Sí, he recogido lo que en este momento destacan los 2 principales periódicos de Francia, Le Monde y Le Figaro. Para ambos es una situación de una dureza extrema hasta el punto de que algunos de ellos hoy están describiendo los hechos. Estoy seguro que en las próximas horas nos darán la opinión y el análisis, pero ya se preguntan si no es necesario impedir la manifestación de los Black Bloc, lo que se conoce como bloques negros, porque estos manifestantes, que son extremadamente agresivos, van vestidos de negros. Se preguntan ya los diarios en Francia si el gobierno no debería prohibir sus manifestaciones. Le Monde destaca los datos ofrecidos por la policía de que en París se han manifestado 40.000 personas. La manifestación se ha visto dividida por las fuerzas del orden, que han utilizado gases lacrimógenos. Según el Ministerio del Interior, en toda Francia se habrían manifestado unas 151.000 personas. En un análisis precisa que han coincidido chalecos amarillos, militantes radicales y los Black Bloc,
jóvenes de extrema izquierda anarquistas con métodos violentos, llamados así por su indumentaria negra, y concluye que ha sido un 1 de mayo con alta tensión social para el gobierno. Le Figaro abre con la estimación de 150.000 manifestantes el 1 de mayo, explica en la principal información que la CGT denuncia la increíble represión durante las manifestaciones. El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, se ha visto obligado a abandonar momentáneamente la cabecera porque se habría encontrado en un callejón sin salida, por una parte atacado por los radicales y por otro por la propia policía. Estamos acostumbrados a que habitualmente nos hables de economía, pero la actualidad manda. Nos interesaba mucho saber cómo reflejaban tanto la crisis en Venezuela como esos altercados en el 9 de mayo. Tenemos fiesta en prácticamente los mercados financieros de todo el planeta, pero hay dos excepciones que importan mucho, ¿no? Son son el primer mercado del mundo. En Nueva York se cotiza tantos valores y por tanto valor como en el resto de los mercados del mundo. Es uno de los que abre, y curiosamente en Londres, que es el segundo, en Londres se cotiza tanto como en el resto de los mercados europeos. ¿Y qué es lo que cuentan en este sentido las cabeceras? De esto no he recogido hoy las cabeceras, pero sí me gustaría recordar que frente a lo que dice la prensa en Venezuela, unos que dan por hecho, por terminado lo que ellos califican de golpe de Estado, mientras otros dicen que está todo abierto, fuentes diplomáticas que hemos consultado nosotros de lo que nos hablan es de una incertidumbre absoluta. Ni la oposición ni el gobierno saben en este momento qué es lo que está pasando. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta pronto. Bueno, continuamos con la actualidad. Decíamos que hay dos mercados que están abiertos en este 1 de mayo, Londres, también Nueva York, debido a que la fiesta del trabajador se celebra en otra jornada, siendo festivo en el resto de Europa y en todos los demás países del mundo. Wall Street ha abierto al alza en sus tres principales índices, lo ha hecho con ganancias de alrededor del 0,2%, destaca el impulso de Apple con una subida de casi el 6%, una revalorización que se suma al impulso del 5% que experimentó el valor en la sesión del martes. Y eso que su beneficio del primer trimestre es menor que el de hace un año. También, como decimos, ha abierto Londres. Su principal indicador ha caído un 0,44%. El petróleo de referencia en Europa cotiza alrededor de $72 y parece que por ahora la crisis de Venezuela no está influyendo a los mercados. Y estas son las imágenes que nos deja la jornada de hoy en París. 150.000 manifestantes, según el Ministerio de Interior, han acudido a este 1 de mayo que se ha desarrollado con graves incidentes por la presencia de grupos radicales, en torno a 2.000. Nos confirman que hay 200 detenidos, entre ellos hay 3 españoles que llevaban material inflamable. Y hay al menos un policía herido, ha tenido que ingresar en el hospital. Los enfrentamientos han ido ya bajando a lo largo de la tarde, pero a primera hora continuaban. La Confederación General del Trabajo ha denunciado además la violencia policial. Graves incidentes en París en este primer día de mayo, una ciudad tomada por 7.400 agentes para hacer frente a los 2.000 anarquistas de los Black Bloc. También chalecos amarillos, enfrentamientos, cargas y una estela de destrucción, con pintadas anunciando la muerte del capital y muchos controles, más de 12.500. El secretario del sindicato CGT, Philippe Martínez, tuvo que ser rescatado en plena manifestación por la presencia de los radicales. Hemos intentado luchar, hacernos escuchar durante 6 meses y a nadie le importamos. La gente no entiende este movimiento, aunque parece bastante simple. Solo queremos vivir normalmente. La Confederación General del Trabajo denunció la violencia policial en este día 1 de mayo, que quería ser histórico y sobre todo reivindicativo. Estamos protestando por el referéndum de iniciativa ciudadana, nuestros derechos, el poder adquisitivo y todo lo que viene con él para vivir mejor y sobre todo para trabajar. En París seguían los enfrentamientos después de los actos sindicales. 'Era para los radicales su día del apocalipsis'.
Nada que ver con la celebración aquí en España. Hemos visto casi 100 concentraciones sindicales por todo el país por este 1 de mayo. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT, han elegido Madrid para su marcha principal. Lo han hecho con el lema "Primero las personas". Dicen que han acudido más de 30.000 participantes. Y al Gobierno le piden un giro a la izquierda y que derogue la reforma laboral. Este 1 de mayo viene marcado por el resultado de las urnas y la formación de un nuevo gobierno. A ese futuro ejecutivo se han dirigido los manifestantes. Llevamos todo el tema de la reforma laboral que sigue repercutiendo sobre todos los trabajadores, la facilidad para los despidos. Tenemos que solicitar también igualdad. Los cambios no pueden ser parciales, no pueden ser parches. Hemos ganado unas elecciones, la izquierda, y esperemos que sirva para algo. Primero las personas, dice el lema de UGT y Comisiones Obreras, y recuerdan a parados, a los contratados temporales y a los pensionistas. Este 1 de mayo tiene que ser un día para que haya un grito unánime que exija al nuevo Parlamento un giro en la política. Quieren un nuevo estatuto de los trabajadores, como propone Pedro Sánchez, pero le exigen derogar antes la reforma laboral. Apuestan por una mayoría parlamentaria y un gobierno estables y de izquierdas. E instamos al partido que ha ganado las elecciones, al Partido Socialista, a trabajar en la línea de una mayoría progresista que permita hacer frente a la desigualdad y a la precariedad. A esta marcha se han sumado PSOE y Unidas Podemos. Apostamos por la justicia social, por un crecimiento con redistribución. Políticas que acaben con la temporalidad, políticas que aseguren la actualización de nuestro sistema de pensiones. Los sindicatos critican que la patronal quiera condicionar la formación de gobierno. A ritmo de batucada, pero sin olvidar una reivindicación compartida. Que si las cosas se están yendo a mejor, que también repercuta en el trabajo de los trabajadores. En Barcelona han levantado la voz desde diferentes sectores. Porque los abuelos están mal atendidos por la falta de personal. Somos menos profesores para más niños cada vez. También trabajadores bajo amenaza de un ERE, como los de Nissan. Si no hay un plan industrial, nos vamos nosotros y al cabo del año se pueden ir 2.000 personas más. Aquí los sindicatos, como en otros puntos, han exigido la derogación de la reforma laboral. También en Zaragoza, con mucha presencia, por cierto, de mujeres. Por la igualdad, la precariedad laboral, la brecha salarial. Reivindicaciones compartidas en Valencia, con consignas contra la precariedad y columnas de pensionistas en el centro de la ciudad. En total, más de 70 manifestaciones en toda España, en lugares como Vigo. Por lo menos unos salarios dignos también. Pero también en Logroño, en Sevilla o en Bilbao. Allí, ELA, el sindicato mayoritario en el País Vasco, ha organizado su propia marcha. Reacciones también a este 1 de mayo a través de redes sociales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha hablado de nubarrones económicos que pueden convertirse en tormenta, con la que el desempleo se siga agudizando. Reclama medidas para reactivar el empleo, también para autónomos y emprendedores. Y desde Ciudadanos, Albert Rivera ha dicho que es lamentable que España siga a la cabeza del paro y la precariedad. Urge, añade, aprobar un nuevo modelo laboral que garantice empleos dignos y un futuro para las pensiones. En esta jornada estamos escuchando todo tipo de reivindicaciones en todo el mundo relacionadas con el mercado laboral. En Rusia, por ejemplo, todavía hay muchísimas profesiones que no pueden ejercer las mujeres. Son más de 400 gremios que tienen vetados ya desde los tiempos soviéticos. Las autoridades dicen que el objetivo es no dañar la capacidad reproductiva de las mujeres. Yulia revisa el tren que va de Moscú al aeropuerto. Es la única ayudante de maquinista de esta compañía y una excepción, porque su profesión, en teoría, está prohibida a las mujeres de Rusia. Nos cuenta que le fascinan los trenes y que se apuntó a la escuela de ferrocarril, aunque todos le decían que jamás podría trabajar en una locomotora. Las empresas pueden esquivar la ley si garantizan que las mujeres no harán tareas peligrosas, pero para evitar problemas casi siempre contratan a hombres. Lo sabe bien Oksana Chevalier, buzo y rescatista, otras dos profesiones vetadas a las rusas. Nos cuenta que con mucho esfuerzo la admitieron en el Ministerio de Emergencias de Rusia y durante 5 años salvó vidas en el agua, su pasión, hasta que un día le recordaron que la ley prohíbe a las rusas levantar más de 10 kilos de peso y la relegaron a tareas de oficina. Tiene que irse a Italia para seguir trabajando como buzo. Muchas compatriotas, lamenta, renuncian por completo a sus sueños por una absurda prohibición.
ni mineras, ni carpinteras, ni camioneras. Y así hasta 456 profesiones prohibidas a las mujeres de Rusia, alegando que pueden dañar su capacidad reproductiva. Una ley discriminatoria y obsoleta que se remonta a la época soviética. Pedro Sánchez se reunirá la semana próxima con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para analizar la situación política tras las elecciones. Sánchez arranca así la ronda de contactos con los distintos partidos, aunque de momento en la agenda no está Vox. El PSOE reconoce que su preferencia para llegar a acuerdos de programa es Podemos. Ábalos dice que la experiencia de estos meses ha sido muy positiva, aunque insiste en que los socialistas no quieren un gobierno en coalición. Siendo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra, pues que se nos pueda respetar el poder tener un gobierno en esas claramente socialista. Otra cuestión es que tenemos una voluntad de pactar, como no puede ser de otro modo, de encontrarnos en un Parlamento muy plural. Pero Podemos repite que la mejor fórmula es la coalición con el PSOE. Pablo Iglesias dice que no entiende que los socialistas se citen con los partidos de la derecha. Esperamos que el Partido Socialista no esté negociando una investidura o un gobierno con la derecha. Vamos a esperar a conocer el contenido de esas reuniones y después plena disponibilidad para, desde la lealtad, negociar un programa de gobierno y un gobierno. Y Ciudadanos vuelve a cerrar la puerta a cualquier pacto de gobierno con el PSOE. Fuentes del partido de Rivera dicen que en su encuentro del martes le dirán a Pedro Sánchez que van a liderar la oposición, que será firme y con sentido de Estado. Y esta mañana Quim Torra ha visitado a los líderes independentistas que están en la cárcel de Soto del Real. El presidente de la Generalitat ha iniciado así su ronda de contactos tras las elecciones. Seguirá mañana con Carles Puigdemont en Bélgica. Y por su parte, el Sartadi también se ha reunido con el número 1 de Junts per Catalunya en Barcelona, con Joaquim Forn. Esta casa, Radio Televisión Española, ha puesto en marcha un portal interactivo que permite consultar al detalle todos los datos de estas últimas elecciones, los resultados de cada municipio o, por ejemplo, una radiografía completa del votante. Son algunas de las informaciones que ya pueden utilizar. En RTV.es seguimos analizando los resultados de las elecciones legislativas al detalle. ¿Quieres saber quién se ha llevado los escaños de tu provincia y qué han votado los vecinos de tu localidad? En el especial Elecciones Generales puedes consultar nuestro mapa interactivo y en un vistazo saber qué partido ha sido el más votado en cada municipio y cómo han evolucionado la participación y el voto con respecto a las elecciones de 2016. Puedes buscar tu pueblo y consultar también los resultados del Senado en cada provincia. Pinchando en Los datos hablan, puedes recorrer España con el ratón para saber qué se vota en cada municipio y su densidad de población. También puedes consultar la radiografía más completa del voto de los españoles el 28 de abril. Cruzamos distintas variables socioeconómicas y demográficas con los resultados electorales por provincias para entender el porqué de este reparto de escaños. Por sexo, edad, nivel de estudios, descubre cómo son los votantes de cada partido y haz tu propio análisis sociodemográfico de los resultados de las elecciones. En un solo vistazo descubre cómo España ha cambiado de color en las últimas 4 citas electorales con la evolución del voto, la participación y el bipartidismo. TVE.es tuvo más de 1.300.000 visitantes únicos durante la campaña electoral. Para utilizar nuestro comparador de programas electorales, seguir el mapa de las caravanas de los principales partidos o saber cuánto ha costado cada escaño en comicios anteriores. Una manera visual e interactiva de estar informado. La Guardia Civil acaba de confirmarnos que han detenido a una persona en relación con la muerte anoche de un joven de 20 años en Cobeña, en Madrid. Le apuñalaron en una pelea en la que había decenas de personas. Los equipos de emergencia intentaron reanimarle durante 45 minutos sin conseguirlo. Otra persona ha resultado además herida grave. Y estamos muy pendientes de la situación de Iker Casillas. El portero, le recordamos, ha sufrido un infarto de miocardio cuando estaba entrenando con su equipo, con el Oporto. Según el comunicado oficial del club, le han hospitalizado, pero está fuera de peligro. También han emitido un comunicado desde el que fuera su equipo durante 25 años. El Real Madrid asegura que desean ver a su eterno capitán recuperado cuanto antes. Y a través de las redes sociales, todo el mundo del deporte está mostrando su apoyo al jugador. Insistimos, está fuera de peligro Iker Casillas, pero sigue ingresado en el Hospital CUF Porto, en el que han tenido que realizarle además un cateterismo de urgencia.
Tenemos muchos ejemplos de esas muestras de apoyo que inundan las redes sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le manda un fuerte abrazo. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se muestra conmocionado. La alcaldesa de Madrid también le desea una pronta recuperación, lo mismo que le desea el actor Antonio Banderas. Compañeros y amigos del mundo del deporte no han dejado de mandar mensajes de ánimo para Iker Casillas, también para su familia. Insistimos que está hospitalizado, pero fuera de peligro. Claro que nos están escuchando. Hay que tirar porque también sabemos y debemos reconocerlo que ayer no fueron suficientes. Queremos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo. ¿Cómo será? Que hasta la mamá de un general le dijo, ya basta, da un paso. Es el último llamamiento a la movilización de hace una hora escasa que ha realizado Juan Guaidó en una de las movilizaciones que tienen lugar en estos momentos en Caracas. De hecho, son varias que confluirán en un punto que todavía no han desvelado. Estas son las imágenes que nos llegan en directo cuando son las 7:30 de la tarde aquí en Madrid. Vemos que hay manifestantes en la zona de esa carretera junto a la cual se encuentra esa base aérea militar en la que hubo ayer un conato de sublevación. Aseguran algunos testigos que las fuerzas de seguridad están utilizando gases lacrimógenos, también cócteles molotov por parte de los manifestantes. Y en este contexto Juan Guaidó también habla de paros escalonados, propone una huelga general y dice que no van a parar hasta que finalicen con el régimen de Nicolás Maduro. Y en París, incidentes también, en este caso por el Día Internacional del Trabajo. Hay al menos 165 detenidos, entre ellos 3 españoles. El líder del sindicato CGT se ha visto obligado a abandonar momentáneamente la manifestación por esos altercados. Más de 7.000 policías siguen movilizados. Calculan que unos 2.000 activistas violentos se han infiltrado en la manifestación entre chalecos amarillos, radicales y los llamados Black Blocs. A esta hora parece que la situación es ya más tranquila. Ya que en España, este 1 de mayo, los sindicatos han pedido al nuevo gobierno que haga las reformas necesarias para acabar con la precariedad laboral y la desigualdad. Se han convocado manifestaciones en unas 70 ciudades. Precisamente hoy se cumplen 100 años de la jornada laboral de 8 horas. Un giro en la política, una política pensada para las personas, para el reparto de la riqueza. La lucha contra la desigualdad y contra la precariedad tiene que ser el primer guión del acuerdo del próximo gobierno. Pedro Sánchez se reunirá la semana próxima con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias para analizar la situación política después de las elecciones. Sánchez arranca así la ronda de contactos con los distintos partidos, aunque de momento en su agenda no está Vox. Lo que queremos es que, siendo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra, pues que se nos pueda respetar el poder tener un gobierno en esas claramente socialista. Si no hay un gobierno de coalición, no hay gobierno estable, porque el Partido Socialista tiene menos diputados que las 3 derechas. El teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación atendió más de 5.000 llamadas de posibles casos entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. Derivaron 42 a Policía y Guardia Civil porque los menores podían correr peligro. Y el portero Iker Casillas, se lo hemos dicho hace unos minutos, ha sufrido un infarto de miocardio cuando estaba entrenando con su equipo, con el Oporto. Según el comunicado oficial del club, le han hospitalizado, pero está fuera de peligro. También ha emitido un comunicado el que fue su equipo durante 25 años, el Real Madrid. Aseguran que desean ver a su eterno capitán recuperado cuanto antes. Y a través de las redes sociales, todo el mundo del deporte, también de la política, le han mostrado su apoyo. Está fuera de peligro, pero permanece ingresado tras un cateterismo de urgencia. Por lo demás, hoy es un día festivo en toda España. Hay temperaturas por encima de 30 grados en 2 provincias de Andalucía, también en playas de Valencia, que se han recuperado después del temporal de la Semana Santa. En Sevilla estamos a 2 días para que arranque la Feria de Abril y los termómetros marcan altas temperaturas.
Estas son las imágenes que nos llegan en directo desde Venezuela en esta jornada que puede ser crucial para ver el músculo social, la capacidad de convocatoria que tienen los favorables y contrarios al régimen de Nicolás Maduro. Allí es ahora la 1:34 de la tarde, así que queda mucha jornada por delante y esta imagen pertenece a esa autovía que cruza Caracas por la mitad. A un lado está la base aérea en la que hubo un conato de sublevación en la jornada de ayer, y al otro está la plaza de Altamira, que es uno de los bastiones de la oposición al chavismo. Precisamente escuchábamos aquí en directo hace algo más de una hora la nueva intervención de Juan Guaidó ante los manifestantes. Les ha dicho que los militares le escuchan, pero que el apoyo de ayer no fue suficiente. Pide el apoyo del conjunto de las Fuerzas Armadas y dice que con ello no pide un enfrentamiento, sino lograr los objetivos para recuperar la democracia. Para Guaidó, el presidente Maduro es un usurpador que no se atreve a moverse de Caracas y a visitar los estados del país. Dice que va a seguir liberando a los presos políticos. Creo que queda absolutamente claro que ya el usurpador perdió. El régimen no puede dar la cara. El usurpador no ha visitado un estado desde enero. Imagínense alguien que dice ser presidente, alguien que dice ser, porque no lo es. Él cree que como se toma una foto con una banda es algo, no lo es. Queremos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo. Palabras de Guaidó en uno de los muchos puntos en los que se han iniciado manifestaciones que derivarán en un lugar que de momento no han desvelado, pero tendrá lugar en la jornada de hoy. Por lo demás, en la residencia del embajador español en Venezuela permanece el opositor Leopoldo López. Está con su mujer y con uno de sus hijos. A las puertas de esa residencia, Nuria Ramos nos explica cuál es la situación en estos momentos. Pues lo que os podemos contar es que hay incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar con Leopoldo López. Él se encuentra aquí desde ayer en la residencia del embajador de España aquí en Caracas. Está vigilado por un equipo de la Policía Nacional Bolivariana que está a escasos metros de nosotros. Él está en calidad de huésped y por expreso deseo suyo. Según ha comentado uno de los abogados que lleva su defensa internacional, Javier Cremades, él podría pedir asilo político si quisiera, pero parece ser que por el momento no entra entre sus planes. Se encuentra acompañado, como decís, de su mujer Lilian Tintori y de una de sus hijas, la más pequeña de 15 meses. Sus otros dos hijos mayores han salido del país, se encuentran fuera. A diferencia de cuando ha estado en arresto domiciliario, ahora tiene contacto con el exterior, puede recibir y hacer llamadas, así como recibir visitas. De momento estamos a la espera de que se pudiera saber algo más o incluso de que pudiera salir para hablar. Y fuentes de Moncloa aseguran que esa decisión de acoger a Leopoldo López en la residencia del embajador español es coherente con su posición política. Insisten en que van a seguir haciendo todo lo posible por encontrar una vía pacífica allí en Venezuela. También hay reacción del Partido Popular. Piden a Sánchez una posición aún más activa. De la embajada chilena a la residencia del embajador español en Caracas. Leopoldo López permanece allí desde hace unas horas, pero nada se sabe sobre la duración de su estancia y su estatus legal está aún por determinar. Según Exteriores, se encuentra acogido junto a su familia en la embajada española, pero no ha pedido asilo ni refugio. Para el líder de los populares, garantizar su seguridad es un deber y desde el PP exigen al gobierno una postura activa en el conflicto venezolano. Pedimos al gobierno que España lidere la ayuda a la transición democrática del pueblo venezolano. Hoy más que nunca todos somos Leopoldo López. El gobierno ahora en funciones asegura que no era una opción comprensible cerrarle las puertas de la embajada, pero desde Podemos critican el apoyo a Guaidó y los suyos y hablan de golpe de Estado. El ministro de Exteriores sabe que tenemos razón y en privado nos han reconocido que efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres en Venezuela, que quiere un golpe de Estado, como hemos visto ayer. Desde el Ejecutivo aseguran que están haciendo todo lo posible para que avance el proyecto democrático en Venezuela. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. Señor Pompeo, por favor. Y
Y así negaba Nicolás Maduro que hubiera estado a punto de huir del país. Washington dijo ayer que llegó a estar subido en un avión esperando para llevarle a Cuba y que Rusia le convenció para que hiciera frente a las protestas. También hoy se ha pronunciado el jefe de la diplomacia de Washington, Mike Pompeo. No descarta una intervención militar allí en Venezuela. Dice que la primera opción es que se logre algún tipo de acuerdo político para salvar la situación. Ha dicho que es posible una intervención militar en Venezuela si eso es lo que hace falta, pero también ha matizado que prefiere una transición pacífica. Lo ha dicho hoy en una entrevista, ayer en otras cuando contaba que Maduro tenía ya preparado un avión para salir de Venezuela y volar hacia La Habana, pero que fue Rusia quien le dijo que se quedara. Estados Unidos es el principal apoyo internacional de la oposición venezolana y ayer Donald Trump seguía muy de cerca todo lo que ocurría allí. La Casa Blanca empezó la jornada con mensajes de apoyo a Guaidó y a sus seguidores, pero luego el tono fue cambiando, por una parte con amenazas a Cuba con imponer un embargo total y completo, decía Donald Trump, si no deja de intervenir con sus soldados y sus milicias a favor de Maduro, y por otra parte algunas pistas que lanzaba la Casa Blanca sobre que esperaba que los acontecimientos transcurriesen de una forma diferente. Decía, por ejemplo, que algunos altos cargos del gobierno de Maduro, empezando por el ministro de Defensa, habían negociado en secreto con la oposición, pero al final esos altos cargos se mantuvieron fieles a Maduro. Y los opositores venezolanos se manifiestan también esta tarde en distintas ciudades de nuestro país para apoyar a Juan Guaidó y tras esa liberación de Leopoldo López. La primera concentración se ha producido a primera hora de esta tarde en la Plaza de Cataluña, en Barcelona. Para que se hagan una idea, aquí en España residen unos 400.000 venezolanos. Estamos aquí apoyando a Juan Guaidó, que es nuestro presidente. Juan Guaidó, porque Nicolás Maduro lo que es un usurpador, más nada, que no se quiere ir, que tiene a Venezuela secuestrada. Aquí como venezolano, aunque tengo la nacionalidad española desde hace más de 35 años, considero que mi presencia aquí hoy es indispensable, como en todos los actos que se lleven en repulsa a la presión o a la injusticias que se están cometiendo en este momento contra los derechos humanos en Venezuela. Ahí estamos luchando por la libertad de Venezuela. Más de 164.000 personas han participado en las más de 200 marchas por este 1 de mayo en Francia. Son datos del Ministerio del Interior. 20.000 solo en París. En la capital francesa se han registrado los accidentes más graves por la presencia de grupos radicales, más de 2.000. Hay también 200 detenidos, entre ellos 3 españoles que llevaban material inflamable. Al menos un policía ha resultado herido, se ha golpeado contra el pavimento y ha tenido que ingresar en el hospital. La Confederación General del Trabajo ha denunciado la violencia policial. Graves incidentes en París en este primer día de mayo, una ciudad tomada por 7.400 agentes para hacer frente a los 2.000 anarquistas de los Black Bloc. También chalecos amarillos, enfrentamientos, cargas y una estela de destrucción, con pintadas anunciando la muerte del capital y muchos controles, más de 12.500. El secretario del sindicato CGT, Philippe Martínez, tuvo que ser rescatado en plena manifestación por la presencia de los radicales. Hemos intentado luchar, hacernos escuchar durante 6 meses y a nadie le importamos. La gente no entiende este movimiento, aunque parece bastante simple. Solo queremos vivir normalmente. La Confederación General del Trabajo denunció la violencia policial en este día 1 de mayo, que quería ser histórico y sobre todo reivindicativo. Estamos protestando por el referéndum de iniciativa ciudadana, nuestros derechos, el poder adquisitivo y todo lo que viene con él para vivir mejor y sobre todo para trabajar. En París seguían los enfrentamientos después de los actos sindicales. Era para los radicales su día del apocalipsis. Ya que en España hemos visto casi 100 concentraciones sindicales por este 1 de mayo, todas ellas sin ningún incidente. Los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, han elegido Madrid para su marcha central. Han usado el lema "Primero las personas", han acudido, según nos dicen, más de 30.000 y al nuevo gobierno le piden que gire a la izquierda y que derogue la reforma laboral. Este 1 de mayo viene marcado por el resultado de las urnas y la formación de un nuevo gobierno. A ese futuro ejecutivo se han dirigido los manifestantes.
Llevamos todo el tema de la reforma laboral que sigue repercutiendo sobre todos los trabajadores, la facilidad para los despidos, tenemos que solicitar también igualdad. Los cambios no pueden ser parciales, no pueden ser parches. Hemos ganado unas elecciones, la izquierda, y esperemos que sirva para algo. Primero las personas, dice el lema de UGT y Comisiones Obreras, y recuerdan a parados, a los contratados temporales y a los pensionistas. Este 1 de mayo tiene que ser un día para que haya un grito unánime que exija al nuevo Parlamento un giro en la política. Quieren un nuevo estatuto de los trabajadores, como propone Pedro Sánchez, pero le exigen derogar antes la reforma laboral. Apuestan por una mayoría parlamentaria y un gobierno estables y de izquierdas. E instamos al partido que ha ganado las elecciones